En esta ocasión hablaremos de los requisitos del pagaré en México. La ley que regula los pagarés en México es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, específicamente en el artículo 170. El artículo 170 mencionado en su fracción 1 establece que el pagaré debe tener la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. Sin este requisito, no puede ser considerado este documento como un documento de carácter mercantil. Aquí tenemos en pantalla un pagaré en el cual podemos observar que tiene la mención expresa de ser pagaré, y este tipo de documentos todos los conocemos, los podemos adquirir en cualquier papelería. Como segundo requisito, el pagaré debe de expresar la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Si no se hace esta mención en el documento que pretende usarse como pagaré, no puede ser considerado como tal. Observemos que este tipo de documentos que conocemos menciona claramente el debo y pagaré incondicionalmente por este pagaré, y este es el requisito con el cual se debe de establecer un compromiso incondicional. Si se establecen condiciones, ya no estamos hablando de un título de crédito. Tenemos como tercer requisito el mencionar el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Si no se hace mención expresa de la persona beneficiaria del pago, también estaremos ante la presencia de un documento que no puede ser considerado como un documento mercantil con las características de pagaré. En pantalla observamos el pagaré, de donde se desprende que efectivamente se cumple con ese requisito y refiere que deberá pagarse a la orden de, y se establece el nombre de la persona a quien habrá de hacerse el pago, por lo que este tipo de pagarés perfectamente cumplen con ese requisito. Como cuarto requisito tenemos que debe señalarse en el pagaré tanto la época como el lugar de pago, debiendo entenderse por época la fecha de pago y el lugar de pago como aquel establecido para cumplir con la obligación de pago de dicho pagaré. En este caso, el artículo 171 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala que si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista, esto es, al momento en que se presente para su cobro al deudor. Y si no indica el lugar de pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe, es decir, del deudor. Aquí observamos en pantalla que efectivamente el pagaré que comúnmente conocemos señala tanto el lugar de pago como la fecha de pago, por lo que se cumple con dichos requisitos. Tenemos como quinto requisito el que se debe señalar la fecha y el lugar en que se suscribe el documento. Esto es muy importante porque si no se establece la fecha en que se firmó dicho documento, el mismo no tiene el carácter de documento mercantil o de pagaré, y asimismo si no se establece el lugar en que se suscribió el documento, también va a carecer de carácter ejecutivo y por lo tanto no podrá considerarse como un pagaré. Aquí en pantalla observamos el espacio correspondiente donde se debe establecer tanto el lugar como la fecha de suscripción, y recuerden que es muy importante llenar este apartado porque de lo contrario el pagaré no va a surtir efectos. Finalmente, como sexto requisito tenemos que debe plasmarse en el pagaré la firma del suscriptor o de la persona que firme a ruego o en su nombre. Sin este requisito, evidentemente no existe manifestación de voluntad de comprometerse al pago incondicional de una cantidad de dinero, y por lo tanto no puede existir la figura de pagaré. Tenemos en pantalla el pagaré, donde se desprende el apartado correspondiente a datos del deudor y donde comúnmente se establecen como datos el nombre, dirección, teléfono, población, que bueno, en este caso es importante básicamente el nombre y el domicilio,
y lógicamente pues la firma. Si no está plasmada la firma, no podemos considerar como pagaré a este documento.